Se irán esbozando así las líneas fundamentales de su visión religiosa. Dios único, omnipotente, omnisciente, gran justiciero, recompensará a los hombres de acuerdo a sus actos. La finalidad de esta vida es el sometimiento a Dios, obedecer sus mandatos, hacer la plegaria, practicar la limosna, peregrinar a los santos lugares, mandatos en espera del fin del mundo y la resurrección de los muertos. En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo alguna dificultad para encontrar adeptos. Después de su mujer, su primo Ali, hijo de Abu Talib, fue el primero en seguirle. Posteriormente lo hizo su hijo adoptivo, Said. Los dos hombres más influyentes entre sus seguidores fueron Abu Bakr y Umar, quienes más tarde dirigirían la comunidad musulmana. Fuera de sus parientes y amigos, el profeta consiguió hacerse escuchar por la gente más humilde de la ciudad, mientras los gobernantes mequíes hacían caso omiso de sus enseñanzas. Al silencio siguieron los ataques verbales a Mahoma. La oposición de los gobernantes mequíes se debía en gran medida a que Mahoma, a través de sus prédicas, ponía en peligro sus intereses político-religiosos. La abrogación de la antigua religión y el estado legal del santuario en la Meca privaría a esta ciudad de su única y ventajosa posición, como centro tanto de peregrinación como de negocios. A consecuencia de la persecución activa contra la aristocracia de su tribu, los Banu Omeya, 83 familias emigraron a la cristiana Abisinia, año 615. A esto siguió el boicot económico y social, lo que hizo difícil la situación del profeta y su reducido grupo de seguidores. En el año 619 murió su esposa, Hadilla. Solamente mucho más tarde Mahoma iba a tomar nuevas esposas, hasta completar 9, destacándose entre ellas la hermosa Aisha, en cuyos brazos había de expirar. Ese mismo año murió también su tío, Abu Talib. El profeta decidió buscar nuevos terrenos para predicar, pero en la ciudad de Taif fue recibido con rudeza. Su situación en la Meca se hizo más compleja, por lo que entró en relación con tribus árabes vecinas y, posteriormente, con los habitantes de Yatrib, quienes aceptaron una alianza con él. Los impulsos que movieron a los medinenses a este pacto se explican por el carácter agrícola y artesanal de su ciudad y por la lucha entre las dos tribus árabes que se disputaban el control de ella, los Auns y los Harzai. Los seguidores de Mahoma salieron de la Meca, acompañados por Ali y Abu Bakr. Después, él mismo abandonó secretamente la ciudad, llegando a Yatrib, desde entonces llamada Medina, Medinat an-Nabi, la ciudad del profeta. El 24 de septiembre del 622, esta fecha marca el inicio de la era musulmana, suceso conocido como la Égira, y un nuevo periodo para su fundador. Instalado en Medina, el profeta aparece como un jefe teocrático, sustituyendo la arcaica organización tribal por la Umma, o comunidad de creyentes, basada en la unidad de fe, constituyendo una nación de carácter mágico y compuesta entonces por dos grupos, los Mayurim, emigrantes de la Meca, y los Ansar, sustentadores de Medina. Ambos grupos eran los Ashab, compañeros. Mahoma creó en Medina el primer centro de oración propio de la comunidad, masjid o mezquita, lugar de postración y también de reunión. En este sitio se dieron los primeros elementos de organización, indispensables para cualquier progreso futuro. Ya no se trataba únicamente de predicar el Islam, había que ponerlo en práctica y convertirlo en una fuerza. Para el profeta, la primera tarea consistió en fortalecer su posición en Medina. Para ello estableció las bases de la organización de la Umma, cuyo texto nos ha conservado la tradición. En él se especifica que los creyentes de la tribu de los Quraysh y los de Yatrib, así como los que le siguen y con ellos combaten, forman una comunidad única, distinta de los otros pueblos, siendo solidarios unos de otros. Así pues, este pacto regulaba las relaciones entre los creyentes y las de los distintos grupos. Su finalidad era práctica, pero al mismo tiempo esbozaba un primer esquema de constitución teocrática, que paulatinamente había de convertir al Islam en un imperio. No obstante, existía oposición. Los judíos en particular veían cómo Mahoma se apartaba cada vez más de sus concepciones y costumbres. Al revés, el profeta se desilusionó de ellos, pues esperaba que lo siguieran. El desencanto mutuo llevó a una ruptura definitiva. Una tras otra, las tribus árabes de religión judía fueron expulsadas. Más tarde, el profeta tomó Jaibar, fértil oasis judío ubicado a 160 kilómetros de Medina.
eliminando así una posible amenaza y consolidando su poder. Al mismo tiempo se produjeron los primeros enfrentamientos bélicos con los mequíes. En 624, los musulmanes vencieron en la batalla de Badr, enfrentándose a un ejército superior en número y armamentos. Esta victoria confirió a las fuerzas de Mahoma una gran fe y seguridad en su misión de difundir el nuevo credo. Abu Sufyan, al frente de los mequíes, lanzó una expedición vengadora en marzo del año siguiente, que, reforzada con contingentes aliados beduinos, derrotó a las huestes musulmanas. Finalmente, en la primavera del año 627, los mequíes sitiaron Medina con un gran contingente que fue rechazado con un simple sistema de trincheras. Este episodio es citado por la tradición como la Guerra del Foso. Junto a la tarea ofensiva y defensiva, Mahoma siguió organizando su comunidad, resolviendo infinitos problemas jurídicos, sociales, rituales, con su propio juicio o inspirado por revelaciones divinas. Los versículos del Alcorán y las normas de Hadith, decisiones y expresiones atribuidas al profeta que muestran su norma o modo de actuar en la vida, sunna, fueron esbozados el edificio de la sociedad islámica. Es así como la nueva religión y el nuevo Estado iban adquiriendo forma. La costumbre pagana se fue modificando al dictarse normas sobre el derecho familiar, matrimonial y penal. Se fijó y articuló el culto con las instituciones fundamentales de la oración canónica, la limosna legal, el ayuno y la peregrinación. En marzo de 628, cuando se reanudaron los enfrentamientos con los mequíes, Mahoma negoció con ellos, lo que le permitió al año siguiente peregrinar a su ciudad natal. La resistencia en la Meca fue decayendo, hasta que la ciudad finalmente se unió al profeta Abu Sufyan. Al fines del 629 buscó un pretexto para renunciar a la tregua acordada y en enero del año 630, encabezando a 10.000 hombres, Mahoma entró victorioso en la Meca, donde actuó con magnanimidad. En el año y medio que le restaba de vida, el profeta consolidaría su obra en toda la península, logrando erradicar en forma definitiva el paganismo e implantando un nuevo modo de vida en la nación árabe que, portadora de un nuevo mensaje, había de cumplir un rol preponderante en la historia universal. El 8 de junio de 632, después de varios días de enfermedad, Mahoma dejó este mundo, siendo enterrado en el solar de su casa, en Medina, donde surgiría la mezquita del profeta, segunda en importancia después de la Kaaba. La fe islámica. La palabra Islam deriva de la raíz verbal aslama, entregarse a, someterse a, y cuya acepción religiosa indica dirigir el alma, el rostro en dirección a Dios, entrar en la senda que salva. De ahí que la palabra muslim o musulmán implica la sumisión de uno mismo o de las personas o a la omnipotencia divina, a la voluntad de Dios. La base fundamental de la doctrina islámica es la creencia, y en ella podemos distinguir dos aspectos, la fe y el testimonio. La base fundamental de la doctrina islámica es la creencia, y en ella podemos distinguir dos aspectos, la fe y el testimonio. La fe, o imán, se encuentra reiteradamente explicada en sucesivas suras o capítulos del Alcorán. Los que creéis, creed en Dios, en su enviado, y en el libro que se hizo descender, y en el libro que se hizo descender anteriormente. Quien no cree en Dios, ni en sus ángeles, ni en sus libros, ni en sus enviados, ni en el último día, está en un extravío manifiesto. Sura 4, versículo 135. La tradición del profeta Sunat an-Nabi conserva un relato de una conversación sostenida por Mahoma con el ángel Gabriel en la mezquita de Medina, que repite el texto alcoránico de la sura anteriormente mencionada. Mahoma pregunta, ¿qué es el imán? Es creer en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras, en sus enviados, en el día último y en la predestinación. El mismo relato deja claramente establecido cuáles son los actos de devoción con los que el musulmán debe dar testimonio de su fe. ¿Qué es el Islam? El Islam es pronunciar la profesión de fe, celebrar la plegaria, pagar el diezmo legal, hacer la peregrinación a la casa, Kaaba, y ayunar en Ramadán, mes sagrado del calendario musulmán. El término imán, fe, proviene de amana, que significa asegurarse por la fe, protegerse en ella. De esta misma raíz verbal deriva la palabra mu'min, creyente. La profesión de fe, la lil la wa, que podríamos traducir como no hay más Dios que el Dios único y Mahoma es su mensajero, es el primer dogma del Islam.
reúne en sí fe y culto, imán e islam. Pronunciarla es un acto de islam, que implica fe o imán, y supone la aceptación de todo el mensaje recibido por el profeta Mahoma. 1. Dios. El Dios. No hay Dios sino Él, el viviente, el subsistente. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Quién intercederá ante Él si no es con su permiso? Sabe lo que está delante y detrás de los hombres, y éstos no abarcan de su ciencia sino lo que Él quiere. Su trono se extiende por los cielos y la tierra, y no le fatiga la conservación de esto. Él es el Altísimo, el Inmenso. Sura 2, versículo 256. Según el concepto islámico, Dios es el ideal sublime, la perfección absoluta, creador y sostenedor del universo, árbitro omnipotente del bien y del mal, juez último de todos los hombres. El Creador es uno, indivisible, no posee composición alguna, es único tanto en esencia como en existencia. La esencia de Dios es incognoscible, se le conoce por sus cualidades o atributos, los cuales explícitamente aparecen en el Alcorán, expresados en forma de epítetos y adjetivos tales como el Todopoderoso, Al-Aziz, el Misericordioso, Ar-Rahim, el Clemente, Ar-Rahman, completando un total de 99, los más hermosos nombres o cualidades divinas. Sin embargo, 3 de estos constituyen el triángulo fundamental de la creencia islámica, el único, el eterno y el sin par, los que vienen textualmente expresados en la sura alcoránica siguiente. Di, Él es Dios único, Dios el eterno, no ha engendrado ni ha sido engendrado, y no tiene a nadie semejante a Él. Sura 112, versículos 1, 4. 2. Los ángeles. Los ángeles, al igual que los hombres, son sus criaturas, servidores y adoradores. En el texto alcoránico suelen presentarse como mensajeros, descienden con ellos los decretos de Dios en la noche de la potestad, Laylat al-Qadr, registran las acciones de los hombres y atestiguan en favor o en contra de ellos en el día del juicio final. Junto con la creencia en los ángeles existe la doctrina de los demonios o ángeles rebeldes, que serán juzgados en el día último, junto a los hombres por sus acciones. Entre ellos los hay creyentes e incrédulos. Los incrédulos descarrían a los hombres de la recta senda y serán enviados al infierno el día del juicio. El líder de estos espíritus malignos recibe el nombre de Iblis o Saitán, el que fue maldecido por Dios por desobedecer el mandato divino de adorar a Adán. Pero la condena fue diferida para el día del juicio final y se le dio autoridad sobre los hombres a quienes sedujera. 3. Los libros y los apóstoles. La creencia en los profetas, como lo demuestra la profesión de fe, es, después del dogma de la unicidad de Dios, pilar central del Islam. En todas las épocas y a todos los pueblos, Dios ha enviado profetas para predicar su unicidad y prevenir a los hombres respecto a sus actos y al último día. Los creyentes están obligados a creer en todos y cada uno de ellos sin distinción. Sin embargo, en el Alcorán solo se citan 28 profetas, de los cuales solo algunos recibieron gracias especiales y una jerarquía superior, específicamente Adán, Noé, la casa de Abraham, Moisés y Jesús. El último, el sello de los profetas, es Mahoma, apóstol de Dios para toda la humanidad. Según la creencia islámica, las enseñanzas predicadas por todos los profetas son idénticas. Solo ha habido una evolución gradual en sus mensajes hasta llegar a la definitiva, a la perfecta, el Alcorán, que no solamente confirma las anteriores, sino que, como revelación definitiva que es, corrige y aclara todas las dudas, imperfecciones y desviaciones de la Torá recibidas por Moisés, los Salmos de David y el Evangelio de Jesús. 4. El Alcorán. Si el mundo árabe es el lugar del verbo, es también el del hombre que recoge el verbo y lo multiplica. La idea del signo conduce al árabe al magnífico vocablo aya, versículo. Según el Alcorán, Dios dice, So murihim ayata fil afak, les haremos ver nuestros signos sobre el horizonte. La expresión del símbolo estalla por doquier en Oriente, en la cúpula de las mezquitas y en las estrechas y curvadas callejuelas, o en el llamado a la oración del muezín. Hay pocos pueblos tan sensibles a la palabra como los árabes. Esta devoción por las letras, por el fenómeno lingüístico, es recogida en toda su magnitud por el Islam. Si el cristianismo fija su centro en un hombre, Jesús, el Islam la centra en un libro, el Alcorán.